Capítulo 11. A finales de 2005, estábamos en Virginia Beach cuando llegó la noticia de que las fuerzas especiales del ejército habían sido hostigadas en el oeste de Irak. Durante todo un año la zona había sido un desastre total. Habían perdido a un contingente entero, entre 25 y 30 hombres, por muerte o heridas. Habían sufrido bajas e intensos tiroteos y atentados suicidas. Irak no formaba parte de nuestra misión. Creo que hasta el momento ningún escuadrón completo del equipo había estado allí. Pero ahora oíamos a la gente decir: creemos que esta vez iremos a Irak. Habíamos visto barbaridades durante nuestro despliegue en Afganistán, pero Irak era diferente. Nos habían hablado de explosivos caseros que hacían saltar por los aires a la gente y de atentados suicidas. Lo habíamos visto en televisión. Aunque todavía no habíamos digerido lo peligroso que sería, notamos una excitación cada vez mayor, casi como si nos hubieran convocado las ligas menores de béisbol. Íbamos a asistir al espectáculo. En enero de 2006 aterrizamos en la base aérea de Al-Asad, situada en el extremo oeste de Irak, a unos 120 kilómetros de la frontera siria. La base es un gran desierto llano con hileras de edificios prefabricados, básicamente latas rectangulares. Nada más llegar conocimos a varios miembros de los equipos de operaciones especiales y pronto resultó evidente que el motivo de aquella cantidad de bajas era táctico. Estados Unidos no había participado en un conflicto prolongado y duro desde Vietnam, y las tácticas de aquella época seguían muy arraigadas en numerosas unidades militares. En Irak, muchos de nuestros contingentes entraban directamente en una casa y entablaban un combate. Por si fuera poco, Al-Qaeda había estudiado nuestras tácticas. Dejaban la puerta abierta y, cuando oían los helicópteros, un par de terroristas con ametralladoras esperaban dentro para abatir a los 4 o 6 primeros soldados que irrumpieran allí. No tenía mucho sentido, pero estaba aprendiendo lo difícil que puede ser resistirse al poder de «lo hemos hecho así toda la vida». Siempre he pensado que emparejar soluciones viejas con problemas nuevos es la peor manera de dirigir un equipo. Así que empezamos a decir: ¿por qué cojones entramos en las casas? Tenemos que pisar el freno y cambiar de táctica. Nuestra idea no era complicada. Aterrizaríamos a distancia suficiente para que la gente que se encontraba en el objetivo no oyera los helicópteros. Luego iríamos caminando y, o bien abriríamos la puerta con explosivos, o bien entraríamos en la casa en un silencio sepulcral. Nos instalamos en un antiguo edificio abandonado de la base que había sido convertido en un centro social por los chicos de las fuerzas especiales del ejército. Era un espacio austero, pero enorme. Cada equipo tenía una habitación propia. Tal como hicimos en Afganistán, procedimos a organizar la casa y construirnos nuestra cueva con grandes pantallas y material de entretenimiento. Conectamos consolas Xbox en las diversas habitaciones para poder jugar a Halo. A veces había 16 hombres sentados delante de una pantalla, utilizando los mandos para ordenar a los monstruos que se mataran unos a otros. Los que no eran aficionados a los videojuegos podían ver los últimos episodios de S.H.I.E.L.D., entrenarse o practicar el Cornhole, un juego que consiste en lanzar unos saquitos llenos de semillas en un pequeño agujero. A diferencia de mi primer despliegue en Afganistán, ahora formábamos parte de los equipos de ataque, así que el día empezaba justo cuando se ponía el sol. Nos levantábamos, asistíamos a una reunión donde nos facilitaban los informes de espionaje más recientes y posibles objetivos, tomábamos café e íbamos a comer. El trayecto en camioneta hasta el comedor siempre era divertido, ya que el equipo disfrutaba del contraste entre los militares con el uniforme reglamentario y nuestra turba de hombres con barba, camiseta y vaqueros. La comida era buena, y siempre estábamos bromeando y de buen humor.
participábamos en una misión en la que creíamos y hacíamos algo que muy pocos en el mundo podrían hacer tan bien como nosotros. Además, sentíamos una fe absoluta y amor por todos los miembros del equipo. Cuando nos llamábamos hermanos, lo decíamos en serio. Había 2 hombres nuevos en el equipo con los que acabaría estableciendo un profundo vínculo. A Johnny, en realidad, lo había conocido, de todos los lugares posibles, en el club de reclutas de la base aérea de Fallon, en Nevada, justo al sur de Reno. En aquel momento, yo todavía formaba parte del equipo 2 de los SEAL, donde me entrenaba con Scott Neal, otro amigo que trabajó 20 años como SEAL. Se retiró y, tras sobrevivir a docenas de misiones de combate, murió a una manzana de su casa en un accidente de moto. Scott y yo estábamos tomando una cerveza cuando entró un chico y nos dijo: «Acabo de terminar la semana infernal». Scott y yo nos reímos en su cara. Estaba mintiendo a las personas equivocadas. Si hubiera terminado la semana infernal, estaría en Coronado, no en la puñetera Fallon, Nevada. «Menuda trola, colega», dije. Scott propuso que el castigo para Johnny por contar aquellas trolas sería invitarnos a una cerveza. Pero Johnny no mentía. Había sido socorrista aéreo, un trabajo increíble en el que tienes que saltar desde un helicóptero a un mar enfurecido en las circunstancias más extremas, y su tripulación se entrena en Fallon. Después de la semana infernal, le concedieron unos días de permiso y fue a ver a sus amigos del escuadrón de helicópteros. Una vez corroborado que Johnny contaba la verdad, lo invitamos a unas cervezas y pasamos un buen rato. Su nombre completo era Johnny Savio y parecía el típico italiano de Nueva Jersey. Había perdido el acento, pero seguía pronunciando mozzarella como si fuera siciliano. Era atractivo, con el pelo oscuro y perfecto, y 2 agresivas cejas muy juntas. Siempre llevaba ropa y zapatos elegantes. Al parecer, a las mujeres les gusta eso. No tenía pareja, pero, a diferencia de la mayoría de los solteros, siempre cuidaba de sí mismo y de su dinero. Era cuadriculado en todos los aspectos. Su equipo, su casa y su coche estaban siempre inmaculados. Entendía de vinos y era un excelente cocinero y mejor amigo. Con los años nos habíamos hecho íntimos. Si me iba de la ciudad y alguien estaba causando problemas a mi mujer, podía llamarlo y él lo solucionaba. Si mi hermana se sentía sola, la llevaba al cine. Físicamente no destacaba mucho y no figuraba entre el 1% más selecto, como los monstruos que corrían 1,5 kilómetros en menos de 5 minutos, pero en táctica era de primera y lo sabía absolutamente todo. Johnny ingresó en el equipo 2 de los SEAL, unos 7 meses después de que nos conociéramos, y nos hicimos buenos amigos allí. Entró en el proceso de selección un año después que yo y acabó siendo el número 1 de su clase. Mi escuadrón tenía derecho a elegir primero entre los nuevos operadores de aquella hornada y nos lo quedamos. Me alegré de tenerlo conmigo en mi primer despliegue en Irak. Del otro nuevo no estaba tan seguro. Andy era un gran tipo. Era inglés y lo habían transferido del Servicio Especial de Embarcaciones británicos. Era otro número 1 de su clase, un operador excelente, pero entre los británicos tenía fama de llevar siempre una nube negra, presagio de guerra, consigo. Allá donde iba se enzarzaba en una gran batalla. Había participado en la invasión de Irak en 2003. Su escuadrón, con más de 60 hombres, tuvo que recorrer casi 1.000 kilómetros hasta el río Tigris en varios Land Rover sin apenas blindaje para aceptar la rendición de la 5ª División iraquí, compuesta por más de 1.000 hombres. Sé que parece un error de imprenta, pero el servicio de espionaje de la coalición había llegado a la conclusión de que la 5ª División estaba desmoralizada y buscaba a alguien a quien presentar su rendición. Cuando Andy y sus hombres llegaron al objetivo, en lugar de recibir a las fuerzas de la coalición con una bandera blanca, la 5ª División desató una gran hondanada de artillería
y armas automáticas e incluso antiaéreas. La historia de la rendición era un ardid que, por desgracia, nuestros espías se habían tragado. Andy y sus compañeros habían caído en una trampa. Al verse superados tanto numérica como armamentísticamente, no tuvieron más opción que retirarse. Mientras se imponía la triste realidad, 8 de los 11 Land Rover se hundieron en la arena oscura. Los hombres colocaron cargas explosivas con una demora de 90 segundos en los coches, ahora inutilizados, y se hacinaron en los 3 Rover disponibles mientras las detonaciones sembraban confusión a su alrededor. Más tarde, uno de los soldados decía al Sunday Times londinense: «El fuego enemigo era devastador, incesante y extraordinario. Mirar a mi alrededor y ver a la gente esquivando proyectiles y balas trazadoras me recordó a la película Matrix». La coalición a la fuga iba colgada de los laterales de los atestados Land Rover, disparando rifles y lanzagranadas. Solo querían dar buena imagen hasta que murieran, pero consiguieron llegar a un lecho fluvial seco donde los esperaban unos Chinook para evacuarlos. Así que quizá no fue culpa de Andy. Una información errónea estuvo a punto de acabar con la vida de todos. Quería pensar que desde el inicio de la guerra habíamos avanzado un poco en ese aspecto. Teníamos gente trabajando las 24 horas del día, un turno de noche y otro diurno, en una sala con grandes pantallas, tratando de averiguar quién cojones estaba haciendo qué. Identificaban una casa que levantara sospechas, enviaban un dron y vigilaban durante días o incluso semanas. Cualquier actividad quedaba debidamente registrada. Ha aparecido una camioneta, ha bajado tanta gente, se ha quedado tanto rato, ha realizado tantas llamadas, ha hablado de esto. Era un gran proceso de espionaje en el que nosotros no participábamos hasta que identificaban a algún insurgente importante de Al-Qaeda y lo localizaban en una casa concreta. En las sesiones informativas, la gente de espionaje decía: «Creemos que en esta casa hay un enemigo. Aquí tenéis una foto suya. Esta es una lista de parientes y los alias que utiliza. Creemos que está haciendo esto y esta es su gran red de contactos, que podría llevarnos hasta el objetivo número 1, Abu Musab al-Zarqawi». Zarqawi era un jordano de 40 años que había jurado lealtad a Osama Bin Laden y lideraba una rama especialmente brutal de la insurgencia iraquí, especializada en decapitación de rehenes y atentados suicidas, que convirtió el conflicto de Irak en una guerra civil entre su secta suní del Islam y los chiíes, que habían estado oprimidos durante mucho tiempo bajo el régimen del derrocado Saddam Hussein. Meses antes de nuestra llegada, Zarqawi había planeado atentados en 3 hoteles jordanos frecuentados por diplomáticos occidentales, donde hubo 60 muertos y 115 heridos. Ahora que Bin Laden había desaparecido, Zarqawi se había convertido en el objetivo más buscado y aparentemente factible, con una recompensa de $25 millones por su cabeza. En aquel despliegue estábamos trabajando en los estratos más bajos de la pirámide terrorista, que en última instancia llevarían hasta Zarqawi. La búsqueda acabó en una casa situada en una aldea remota a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad, donde, el 7 de junio de 2006, 6 meses después de nuestra llegada, 2 bombas inteligentes de 225 kilos borraron definitivamente a Zarqawi de la foto. Después de exponerlo todo en nuestra sesión matinal, celebrada al amanecer, el personal de espionaje decía: «¿Esto es lo que pensamos? ¿Existe la posibilidad? ¿Queréis este objetivo?». La respuesta casi siempre era sí. Luego iniciábamos los preparativos. Todo el mundo se cercioraba de que el material estuviese en condiciones. Se cambiaban baterías y se confirmaba que todo estuviera limpio. Me refiero a las armas y los equipos de visión nocturna. La ropa estaba mugrienta. Algunos, de acuerdo, muchos, rara vez lavaban los uniformes de camuflaje. Éramos supersticiosos. Los habíamos llevado en muchas situaciones difíciles, así que
¿Para qué íbamos a lavar un buen talismán? A consecuencia de ello, apestábamos. Mientras nos preparábamos, los líderes se reunían con los pilotos y trazaban un plan. Luego, celebrábamos una reunión de 20 minutos con los altos mandos y detallábamos todo, incluidos los perros de combate que llevaríamos con nosotros. Después nos vestíamos e íbamos a los helicópteros, que se encontraban a no más de 50 metros de la sala, y despegábamos. Las primeras misiones no fueron muy distintas de las redadas en viviendas que habíamos llevado a cabo en Afganistán. Todavía estábamos aprendiendo a interrogar. Nunca habíamos recibido clases o una instrucción formal. La primera vez que realizamos un interrogatorio, llevamos a los sospechosos a la cocina de la casa en la que habíamos entrado. Agarramos a un hombre de 22 años y lo tiramos al suelo. Lo rodeamos entre 4 y empezamos a gritarle en inglés, y él respondía en árabe. No había intérprete y uno de los perros estaba volviéndose loco, ladrando y gruñéndole. El perro estaba tan nervioso que mordió en la pierna a mi jefe. Este dejó de gritar al sospechoso, se dio la vuelta e hizo una señal al adiestrador para que se lo llevara. El pobre iraquí nos miraba como diciendo: «Dios mío, estos tíos están locos, dejan que sus perros les muerdan». No pudimos sacarle nada. A medida que fuimos ganando experiencia, mejoramos nuestras tácticas de ataque. Antes se ponía énfasis en la velocidad, entrar y moverse rápido por la casa. Hacer eso significaba que no podías utilizar la visión nocturna, sino la luz blanca de alta intensidad que llevaban las armas en el extremo para poder verlo todo claramente y moverte con rapidez. El problema era que los malos también podían ver la luz. Empezamos a pensar: joder, utilicemos la visión nocturna y el láser, que nadie puede ver. Iremos más lentos, sí, pero seremos más metódicos y, lo que es más importante, invisibles. Ello nos otorgaría una enorme ventaja. Imaginaos que encendéis una linterna en una habitación muy oscura. Ahora imaginaos que nadie puede verla excepto vosotros. Así se ve con esas gafas. Si enfocas al techo, se ilumina toda la habitación. Todos tus compañeros pueden ver lo que se ha iluminado, pero los malos no pueden ver una mierda. Salíamos cada noche y poco a poco aprendimos que la guerra era un fantástico entrenamiento. No daba tanto miedo como lo pintaban en las noticias, y no hay hombres del saco con chalecos de explosivos en cada esquina. No nos habíamos vuelto complacientes, tan solo realistas, y empezamos a refinar nuestras tácticas. Los únicos que realmente estaban entrando en acción eran los francotiradores, sobre todo uno llamado Greg. Era la primera vez que trabajaba con él, pero no sería la última. Salvó más vidas y mató a más gente que nadie a quien conozca. No estoy seguro de cómo se confirma exactamente una baja enemiga. Nadie con quien haya trabajado lo hace, pero Greg tiene centenares de no confirmados, aunque nunca lo oirás de su boca. Cuando entras en el equipo de los SEAL, te especializas. Puedes ser francotirador o atacante. La mayoría estábamos preparados para hacer ambas cosas. Francotirador es una calificación. Si vas a la escuela y te licencias, eres francotirador. Lo mismo ocurre con los franqueadores. Si vas a la escuela y te licencias, eres franqueador. Lo mismo ocurre con los operadores de comunicaciones, los instructores de salto, los oficiales de seguridad, etc. Podemos concebir esas designaciones como insignias de mérito que el SEAL se gana, pero no necesariamente utiliza en todas las misiones. La mayoría de los atacantes están cualificados como francotiradores, pero desarrollan labores ofensivas. Buscan la manera de entrar en una casa y atacar. Los francotiradores, muchos de los cuales también están cualificados como franqueadores e instructores de salto, se posicionan en terreno elevado y protegen a los atacantes. Irónicamente, teniendo en cuenta que cuando me incorporé a la Armada mi ambición era ser francotirador,
descubrí que prefería formar parte del equipo de asalto. Cuando se lo decía a la gente y me preguntaba por qué, yo bromeaba. Bueno, los francotiradores matan a más gente, pero los atacantes matan a gente más famosa. Todavía no habíamos matado a nadie especialmente famoso, pero Greg estaba anotándose muchas bajas enemigas. Mientras disparaba, trabajábamos la táctica. Una noche, la situación cambió para todos. Llegaron informes de espionaje que mencionaban 3 importantes complejos llenos de terroristas, todos ellos en la misma zona. Decidimos que era el momento perfecto para poner a prueba esas nuevas ideas. Sería una gran operación conjunta. En la sesión informativa dijimos: vamos a introducir una variación. Aterrizaremos a 5 minutos de allí y entraremos, porque no nos oirán y podremos colarnos en los complejos. Todo el mundo estaba de acuerdo. Aterrizamos en un lugar remoto y, en plena oscuridad, iniciamos la caminata. Al principio solo había arena, una extensión de desierto. A medida que nos acercábamos pudimos oír perros ladrando. Eso no nos preocupaba, porque le ladran a todo y nunca nos delatan. Estoy convencido de que en Oriente Próximo los perros nunca dejan de ladrar. Al aproximarnos, el terreno se volvió cenagoso y empezamos a ver árboles e incluso pequeños viñedos. A unos 500 metros de distancia distinguimos la silueta del complejo. Era un punto de set, la última oportunidad para prepararnos para el ataque. Levanté la mano y cambié las baterías de las gafas de visión nocturna para asegurarme de que no se agotaban en pleno tiroteo. Baterías nuevas, comprobar, estaba listo. Los helicópteros nos pasaron por encima. Eran las putas fuerzas especiales del ejército con helicópteros pequeños. Se habían negado a entrar. Querían aterrizar sobre la X. Los británicos hicieron lo mismo, pero ellos llegaron en un Chinook, que hace un ruido de espanto. Nuestros hombres empezaron a maldecir. Todo el mundo sabía que estábamos allí y ahora teníamos que darnos prisa. Los francotiradores y los soldados que llevaban las escaleras fueron corriendo hasta los tejados más cercanos. En cuanto subieron, oímos disparos. De repente, todo el mundo estaba abriendo fuego. Avanzamos hacia nuestro objetivo. A cada unidad le correspondía un complejo, y entramos a oscuras utilizando la nueva táctica. Mi equipo llegó a la entrada principal del edificio 1-1, nuestro objetivo. Dado que estaba librándose una batalla a nuestro alrededor, decidimos colocar una carga explosiva en la puerta delantera. El líder de mi equipo cubrió al franqueador cuando se aproximaba. Luego colocó la carga, se situó a una distancia prudencial e hizo saltar la puerta por los aires. La carga llenó la casa de polvo y Andy, Johnny, otros 2 hombres y yo avanzamos en nuestra formación habitual de combate cuerpo a cuerpo, pero moviéndonos de forma más metódica, porque no se puede correr con las gafas de visión nocturna puestas. Yo iba en 4ª posición. Como en la casa del terror de un parque de atracciones, desde una puerta asomó un hombre apuntándonos con una AK-47. Nos quedamos mirando mutuamente, pero él no podía vernos. Éramos como fantasmas. Antes de que pudiéramos disparar, volvió a desaparecer. Andy y un compañero muy corpulento cruzaron la puerta y oí el característico tableteo de la metralleta de este último. Lo acribillaron. La situación nos dejó un poco atónitos. Aquel grandullón, un tipo duro, no había matado nunca a nadie y acababa de pegarle un tiro en la cara a un hombre. Según aprendí, en un enfrentamiento armado, la combinación de adrenalina, memoria muscular y concentración sobrehumana no deja espacio físico al miedo. No es que estuviera conteniéndolo, es que no tenía cabida. Cuando volvíamos de una misión y nos relajábamos un poco, me invadía un pensamiento. Madre mía, he estado a punto de morir. Entonces notaba ese miedo que te atenaza el pecho y el estómago. Pero en el momento, mi única emoción era la curiosidad.
Sabíamos que Andy había participado en más tiroteos que el puñetero Jesse James, así que cuando nos acercamos a aquel cuerpo que yacía en la habitación, le pedimos que fuera a echarle un vistazo. Andy se dirigió a la figura y la iluminó con la luz blanca de la linterna. Tenía la cara abierta como un melón arrojado contra un suelo de cemento. Lo único que dijo Andy fue: «Vaya, está jodido, colega». De acuerdo. Habíamos entrado oficialmente en combate. Terminamos de despejar la casa. Johnny y yo oíamos a los francotiradores disparando en el exterior. Cuando salimos, vimos a uno de ellos, un tipo al que llamábamos Dirty, mirándonos desde el tejado. Eso era bueno. Su trabajo consistía en cubrirnos durante el avance. Johnny se adentró en un pequeño callejón que discurría entre dos edificios. Teníamos que doblar la esquina y supusimos que habría combatientes enemigos al otro lado. Johnny empezó a avanzar. Por el ángulo que había descrito supe que debía situarme al otro lado del callejón para que yo pudiera parapetarme delante de él y él delante de mí, y para que nuestros disparos se cruzaran en un punto situado entre ambos. No hicieron falta palabras ni señales, tan solo años de práctica. Lo habíamos hecho centenares de veces en la instrucción y había funcionado, con blancos de papel. Ahora estábamos moviéndonos los dos. De repente, aparecieron dos enemigos armados y los cosimos a balazos. Fue inmediato y simultáneo. Los dos pistoleros cayeron como un peso muerto. Habíamos matado a nuestro primer hombre en el mismo instante. «Joder, Johnny», dije, «acabo de matar a ese tío». Apunté con mi linterna invisible al cuerpo. No era como en las películas. Cuando le disparas a alguien, no atraviesa una ventana o salta por los aires. Simplemente se desploma y adopta una postura desmañada. Eso era lo que me mostraba la luz invisible. Un terrorista retorcido con una K-47 al lado de la cabeza. Seguía mirando cuando Johnny dijo: «Yo también acabo de matar a mi primer hombre». «¿Qué hacemos ahora?» «Bueno, ahora tenemos que dar un brinco», respondió. Obviamente, había enemigos en el edificio situado más adelante y debíamos volver a por refuerzos para acabar con ellos. Dar un brinco significaba una retirada escalonada. Fuimos a buscar a unos cuantos compañeros y registramos el edificio. Dentro había un hombre con una herida en la pierna que tenía un aspecto terrible. Había conseguido deshacerse de su arma antes de que llegáramos, pero, aun yendo desarmado, era obvio que se trataba de un enemigo. Le aplicamos un torniquete y lo preparamos para su traslado en helicóptero a un hospital. Dudo que Al-Qaeda hiciera lo mismo por nosotros. Cuando salimos, había disparos por todas partes y podía oír las balas silbando por encima de nuestras cabezas. En aquel momento pensaba: esa gente tiene una puntería de pena. Más tarde comprendí que la mayoría de los enemigos creían realmente que Alá guiaría sus balas. Entonces, ¿para qué molestarse en apuntar? Su fe probablemente sea uno de los principales motivos por los que sigo de una pieza. Pero incluso las balas mal dirigidas suponían una amenaza, sobre todo porque eran muchos. Nuestros francotiradores estaban disparando a una mezquita cercana en la que se habían refugiado los muyahidines para un último ataque. Vi a alguien correr hacia la puerta de la mezquita y disparé una ráfaga justo cuando entraba, pero no vi si le había alcanzado. No sabíamos de qué armas disponían allí dentro y no queríamos averiguarlo. Al instante, pensamos en los Rangers que nos habían acompañado. Los Rangers son nuestra gran fuerza de bloqueo. Normalmente defendían el perímetro mientras salíamos en busca de objetivos valiosos. Cuando se agota el tiempo para combatir con precisión y tienes que cargarte a gente, recurres a los Rangers, que tienen el cinturón negro de cargarse a gente. Un Ranger de 2 metros llevaba el Carl Gustav,
un lanzacohetes de fabricación sueca que se apoya en el hombro como si fuera un bazooka. Otro Ranger, que medía menos de 1,70 m, lo seguía a todas partes. Su trabajo era cargar con la mochila llena de cohetes de 84 milímetros que disparaba el Carl Gustav. Creo que aquel pobre capullo ni siquiera iba armado. Por cada paso que daba su gigantesco compañero, él tenía que dar 2 cargado con aquellos pesados cohetes. ¿Quién dice que el ejército no tiene sentido del humor? De modo que, sí, los malos estaban en una mezquita, pero nos disparaban. Eran los primeros compases de la guerra, y las normas de combate eran flexibles. Si te disparan, de modo que tienes permiso para actuar. Dispárase, Gustav. El corpulento Ranger cargó el arma y alcanzó de pleno a la mezquita. Le dijimos que volviera a disparar. Cargó de nuevo y otro cohete se sumó a la fiesta. La mezquita ya estaba en completo silencio y se elevaba una nube negra desde la puerta. Estábamos a punto de entrar cuando el más bajito dijo: ¿Podemos disparar otra vez? Así tendré que cargar con un cohete menos. Claro, ¿por qué no? Así que disparamos otro. Cuando entramos, parecía que Jason Voorhees de Viernes 13 hubiera llegado antes que nosotros. Había cuerpos desmembrados por todas partes. Era bastante macabro. Pero lo que me inquietó un poco no era la imagen desagradable, sino un sonido como de agua saliendo de un grifo. Era sangre brotando de un brazo cercenado. Cuando volvimos a la base rendimos el informe. Conté la historia de Johnny y yo disparando en el callejón, y Dirty, el francotirador, explicó cómo se había enfrentado a aquellos hombres desde el tejado. Entonces los jefes dijeron: «Vale, ¿qué ha pasado en la mezquita?» «La despejamos con los Rangers», respondí. «Dejaré que te informe este Ranger». La mayoría eran jóvenes y nunca decían nada en las sesiones informativas. Ahora estaba poniéndolo en un aprieto. Se levantó hasta haber desplegado sus 2 metros de altura. «Bueno», empezó. Entramos. El número 1 fue Carl Gustav. Aquel fue mi primer enfrentamiento armado y aprendimos mucho. Vete andando, no en helicóptero, porque eso es lo que agita avispero. No enciendas luces al entrar. No utilices la linterna blanca. Podrían dispararte. Puede que lo que más me sorprendiera fue que la experiencia resultó emocionante. Llevaba mucho tiempo entrenándome para el combate, y ahora que habíamos participado en él, no era tanto como me temía. Fui capaz de dominar los nervios y de tomar decisiones que mejoraron mi posición. Mis compañeros y yo casi estábamos demasiado preparados para enfrentarnos a aquellos gilipollas. Éramos buenos. Y maté a mi primer hombre. No quiero compararlo con mi primer ciervo, pero hubo ciertas similitudes. Envidiaba a la gente que ya había matado a un combatiente enemigo y se jactaba de ello. Ahora formaba parte del club. No sentí remordimientos, ninguno. Aquella gente habría preferido degollarme a mirarme a la cara. Su vida estaba consagrada a destruir la cultura occidental y todo lo que representaba. Formaban parte de una red cuyas mayores celebraciones se producían cuando lograban derribar un hotel de turistas y matar a hombres, mujeres y niños, que lo más amenazante que habían hecho era intentar decidirse por el menú caliente o frío. Habían creado un culto a la muerte. Disfruten del paraíso, caballeros.